Continuando con el tema de la intersección con los ejes coordenados, vamos a ver que hay dos formas cuando yo tengo la ecuación de forma general, se dice. Hay dos formas de calcular los ceros, que es la intersección con el eje X. Puedo utilizar Bhaskara, que es la fórmula menos b más menos, o puedo ver si se puede factorizar. Lo ideal siempre es factorizar, porque Bhaskara tiene muchísimos términos, raíces, que por ahí ocurre la confusión. Entonces yo prefiero que cuando se pueda factorizar, se factorice, y cuando no, o cuando no me acuerde, como última instancia, recurro a la fórmula de Bhaskara. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer aquí intersección con el eje X. Intersección con el eje X. Recuerden que la condición era que Y valga 0. También recuerden que intersección con el eje X era lo mismo que decir ceros o raíces. Bien, entonces me está diciendo que Y sea 0. ¿Quién es Y? Y es mi función. Entonces, en vez de poner f de x o Y, voy a poner 0, que es lo que me indica acá. Y me va a quedar 2x al cuadrado menos 2x menos 4. Es decir, me queda una ecuación cuadrática. ¿Cómo voy a resolver? Bueno, antes que nada me fijo si es algún caso de factoreo. Yo claramente observo que todos los términos tienen un mismo número o un número que es múltiplo, que en este caso es el 2. Entonces voy a decir, saco factor común, el 2, y me queda esta expresión. Y aquí, yo por lo que observo, por mi experiencia de tanto haber practicado, la misma que tienen que adquirir ustedes, me doy cuenta que puede ser un caso de trinomio cuadrado imperfecto y puedo resolverlo por tanteo. ¿Cómo era eso del tanteo? Era dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos 1, que no se escribe, ¿sí? Entonces, rápidamente, esos números serían el menos 2 y el más 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos 2 por más 1, menos por más me da menos, y 2 por 1, 2. Y si yo los sumo algebraicamente, menos 2 más 1 me da de menos 1. Entonces, esto está correcto. Bueno, pero ¿cuáles son los valores de x que obtengo? Bueno, como esto es un producto, me dice que para que sea igual a 0, este factor tiene que ser igual a 0, o este factor tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, mi objetivo final es despejar de aquí la x. Ya saben, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. Esos dos puntos son mis ceros o raíces, o son los puntos en donde la gráfica va a intersectar con el eje de las x. Si yo lo quiero expresar como puntos, sería, lo puedo llamar x1 y x2. x1, el punto P1 sería coordenada 2 para las x y coordenada 0 para las y. Por esta condición, de ahí sale que y tiene que valer 0. Y el punto 2 sería menos 1 y 0. Menos 1 es ese, es el x2. Y que la y valga 0 vendría a ser este valor. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa si yo no me daba cuenta de que tenía que hacer un caso de factoreo, o si simplemente no era un caso de factoreo? Bueno, aplico Bhaskara. ¿Cuál es Bhaskara? Menos b más menos, ahora lo vamos a escribir. Y tengo que llegar a los mismos resultados, ¿sí? Hagamos con la aplicación de Bhaskara. Para eso nos servía tener a mano los valores de a, b y c, que no los borré. Entonces, ¿cuál es Bhaskara? Esta fórmula. Voy a obtener dos valores, x1 y x2, de la siguiente fórmula. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso raíz cuadrada, sobre 2 por a. Bien, empiezo a reemplazar. Menos b sería menos el valor de b, que era menos 2. No se olviden de los paréntesis. Más menos 2 al cuadrado. Si no le pongo paréntesis, está mal, porque la potencia va a afectar solamente el número y no al signo, y luego acá les va a quedar un resultado negativo, entonces ahí ya se desconfigura todo. Entonces, por favor,
Utilicen los paréntesis que son gratis, que nadie les cobra, ¿sí? Los puedo utilizar donde yo quiera. A que vale 2 y C que vale menos 4. Todo eso raíz cuadrada sobre 2 por A. A vale 2. Otra cosa, no hagan la raíz solamente en esta parte. No, la raíz abarca a todo, a toda la expresión de arriba. ¿Estamos? Ahora, empiezo a resolver menos por menos, más. Entonces me va a quedar de 2 positivo, más menos. Fíjense aquí, menos 2 al cuadrado, 4. Mucho ojo acá, por favor. Por favor, esto es una multiplicación. Tengo que multiplicar los signos. Menos por menos, eso me da de más. Por favor, siempre sacan la potencia y lo restan con este número, siendo que esto es un término aparte de este término que tiene una potencia, ¿sí? 4 por 2, 8. 8 por 4, 32. Todo eso raíz cuadrada y sobre 2 por 2, que es 4. Bueno, resolviendo, esto me va a quedar de 4 más 32, me da de 36, raíz cuadrada de 36 sobre 4, ¿sí? Me sigue quedando 2 más menos, y la raíz cuadrada de 36 es 6 sobre 4. Bueno, no tengo más espacio aquí, así que vamos a borrar. Recuerden esta parte, 2 más menos 6 sobre 4. De ahí tienen que salir dos valores. Dos valores. ¿Qué valores van a salir? Bueno, van a salir x1 y x2. Van a salir los mismos valores que encontré de la forma factorizada. Fíjense, 2. Primero voy a utilizar el más, ¿sí? Este más 6 sobre 4, esto me queda de 8, sobre 4 es 2 positivo, que era justo lo que me daba uno de los valores de x1, ¿bien? Y el otro número sería x2 igual a 2, en vez de usar más, que era este, voy a utilizar ahora el menos. Menos, ¿sí? El mismo número, 6 sobre 4. Fíjense, esto me da de menos 4 sobre 4, igual a menos 1. Obtengo los mismos valores que obtuve haciendo la fórmula del factoreo, que es lo que vi anteriormente, ¿sí? Entonces, de una forma u otra llego a los mismos resultados. ¿Y cuál creo yo que es mejor? Bueno, creo que siempre que puedan factorizar, deben factorizar, ¿sí? Porque es mucho más fácil. En cambio, si no se acuerdan, si no se acuerdan o si no se puede, aplican Bhaskara, que ya saben que Bhaskara es una fórmula, pero tienen que siempre respetar los signos, los coeficientes. Ojo, no se ponen X, porque veo que en muchos casos, en vez de poner solamente el valor de B, lo ponen acompañado de la X, y eso no va. Y por último vamos a hacer la intersección con el eje de las Y. Intersección con el eje de las Y. Aquí la condición es que la X valga 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar mi función y voy a reemplazar la X por 0. Sería 2 por X al cuadrado menos 2X menos 4. Pero bueno, en vez de poner X, voy a reemplazarlas por el valor 0. Esto me va a quedar de 0. Reemplazo la X por 0, ¿sí? 0 al cuadrado, 0 por 0 me va a quedar de 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Me queda finalmente que f de 0 es igual a menos 4. Si lo quiero expresar como un punto, el punto sería un punto 3 de coordenadas 0 para las x, dada por la condición, ¿sí? Perdón, acá, dada por la condición, ¿sí? Y este valor para las y, que lo obtuve de reemplazar el valor de x en la fórmula y calcularlo. ¿Estamos? Ahora vamos a pasar a realizar el dibujo. El dibujo va a ser un bosquejo, no va a ser exacto, va a ser un dibujo a mano alzada, en donde tengo que ubicar los puntos que son clave, los puntos que yo obtuve, como ser los ceros o raíces, el vértice, eje de simetría y la intersección con el eje de las Y.
Bueno, para graficar, lo primero que tengo que marcar es el vértice. Recuerden que el vértice es un punto, ¿sí? Donde este valor que era h es para las x y este valor que era k es para las y. Cuando los tenga como fracción, ¿cómo los ubico en la recta? Bueno, divido el número de arriba en el número de abajo. 1 sobre 2, eso me da de 0,5, ya saben, positivo. Y este 9 sobre 2 me da de 4,5, pero negativo. Entonces, esto sería 4,5 negativo. ¿Bien? Esos puntos tengo que ubicarlos en el plano. ¿Cómo es? Me posiciono en h, en el valor de x, que es 0,5, vendría a ser aproximadamente aquí, a la mitad de la unidad. Si esto es 1, 0,5 sería ahí, ¿sí? Ese es el 0,5. No es un punto, yo lo voy a escribir como una línea. Esto sería así. Ese es el 0,5. Yo me tengo que posicionar ahí. No tengo que hacer un punto. Me posiciono y subo o bajo, es decir, voy hasta el valor de k, que sería en este caso 9 medios, o sea 4,5 negativo, que vendría a ser aquí. Entonces, bajo verticalmente, lo más vertical que puedo, hasta este valor. Ahí recién marco el punto. Ese punto es el vértice. Como ustedes pueden observar, en ningún momento yo hice un punto acá o un punto acá. ¿Estamos? Entonces no son puntos, sino que son las coordenadas. El punto es ese, la intersección de estas dos coordenadas. Segundo, lo que voy a marcar son los puntos que yo encontré, ya sea de la intersección con el eje X y de la intersección con el eje Y. Entonces, el punto este sería el 2, 0. Me paro en 2 y como es 0 para las Y, ahí sí lo tengo que marcar. Lo mismo que a este, al menos 1, 0. ¿Por qué? Porque son puntos que cortan al eje de las X, entonces van a estar sobre el eje. Lo mismo con el punto 3, que era 0 menos 4. 0 para las X, menos 4 para las Y, aquí. ¿Estamos? Ahora mi eje de simetría. Mi eje de simetría, como les dije, era una recta vertical imaginaria que pasaba por x igual a h. Entonces, si yo la voy a dibujar, esa recta sería esto. Esa es la recta vertical imaginaria, x igual a h, ¿sí? Pasa por el vértice. ¿Qué me está queriendo decir esa recta imaginaria? Que la misma distancia que tengo desde el eje hacia algún punto es la misma distancia que tengo desde el eje hacia el otro punto, siempre y cuando estén a la misma altura, ¿sí? Fíjense, desde menos 1 hasta 0,5, que es por donde pasa el eje, yo tengo una unidad, 5, es decir, tengo una unidad y media de distancia acá. Y aquí también tengo una unidad y media de distancia, ¿sí? Entonces está bien calculado los ceros. Bueno, por lo tanto, me queda simplemente hacer el bosquejo, o sea, el dibujo. Si acá yo sé que la gráfica va a tener esta forma, ¿sí? Este vendría a ser el vértice. Estos dos puntos podemos decir que son estos. Entonces yo ya sé que la gráfica tiene que tener aprox esta forma. Voy a hacer la pancita, ¿sí? Hago la pancita, pasa por este punto y tiene que pasar por este. Y de este lado tiene que pasar por este. ¿Estamos? Ahí, es lo mejor que me puedo salir, ¿sí? Entonces acá vemos claramente vértice, este es el f de 0, y estos dos, son los ceros. Y bueno, acá tenemos el eje de simetría. Y así me queda expresada una función cuadrática, es decir, una función de segundo grado.